Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus ángeles. Hoy sueno un poco constipada, mil disculpas, el clima no está ayudando mucho, pero bueno, espero no sonar tan mal. El tema del cual les voy a hablar hoy, y no sé todavía cómo lo voy a llamar, pero nace a raíz de dándole continuidad a las crisis que tuve el año pasado, que bueno, en realidad esta no fue una crisis porque no se sintió como una crisis, la transité bastante bien. Pero es en el área laboral y es básicamente a qué cosas le estamos dando prioridad en nuestra vida. El año pasado, como yo les comenté, estuve en un trabajo en el que yo no era feliz, no estaba contenta. Yo de por sí no soy una persona ansiosa, pero ese trabajo sí que me llevó a ciertos momentos de ansiedad que yo empecé a detectar y dije, esto no me parece chévere, esto no lo quisiera yo para mí. Ahora, en ese momento, ¿qué pasa? Yo estaba negociando con ese trabajo. O sea, yo estaba negociando, de hecho, más que una parte monetaria, yo estaba negociando mis papeles y mi estadía aquí. Entonces, lo que yo tenía en mi cabeza es, vale, yo estoy entregando cierta cantidad de paz mental y emocional a cambio de ¿qué? A cambio de un contrato que me lleve a obtener mis papeles. Empecé a interiorizar un poco esa negociación y cuando finalmente no pasó absolutamente nada, cuando pasó que ya no iba a haber contrato y no iba a haber papeles, yo siento que la vida sí me estaba acorralando un poco a que tome ciertas decisiones, replanteara y evaluara a qué le estaba dando prioridad en mi vida y de qué manera yo estaba negociando en el ámbito laboral. Porque de hecho yo no he sido nunca muy buena, tengo que decirlo, no he sido muy buena para hacer este tipo de negociaciones, más que nada porque a nosotros, sobre todo en Latinoamérica, y bueno, voy a hablar por mí, a mí nunca se me enseñó que yo tenía que priorizar mi salud mental, física o emocional mmm, por encima del trabajo. De hecho, mi mamá alguna vez sí me dijo, o sea, siento que en ese momento obviamente tiene otro nivel de conciencia en el que ya no piensa de la misma manera, pero en ese momento, el momento en el que ella todavía estaba trabajando, sí me decía cosas como, la única razón por la que puedes faltar a un día de trabajo es si estás básicamente muriéndote. Por lo demás, tienes que ir a trabajar. Entonces, este tipo de estructuras mentales que uno tiene tan arraigadas, porque realmente desmontar esto no es fácil, no es muy fácil. Y cosas que realmente le agradezco muchísimo a este país ha sido eso, ha sido desmontar una cantidad de cosas que, bien que mal, todavía siguen sonando. Todavía quedan cositas por ahí de la crianza que a lo mejor hay que enrutarlas nuevamente, hay que buscarles otro camino, porque el camino que se nos ha enseñado no funciona y no sirve para el momento que se está viviendo. Y ya ahora, más adelante, voy a hablar de ese momento en el que siento yo que estamos viviendo ahora mismo. Bueno, pero para no desviarme, yo nunca he sido muy buena para hacer este tipo de negociaciones por lo que aprendí, listo. En mi trabajo en Colombia yo estaba quemadísima, quemadísima y no ni siquiera por, por el trabajo en sí que tenía, sino por el ambiente que se empezó a manejar, porque tenía yo que tener, bueno, en parte sí era un poco el trabajo porque era muy demandante, yo casi que tenía que estar disponible para mi jefe 24/7 y eso, claro, era como, ¿qué estoy negociando? O sea, ¿qué estoy obteniendo de esto? Y realmente, pues bueno, era el salario que tenía. Pero eso ya con el tiempo se empezó a convertir en algo muy insostenible. Además, al final también me empecé a dar cuenta que habían muchas inconsistencias, habían cosas que no estaban cuadrando tanto, un poco de injusticia también dentro de la empresa. Ya en ese momento dije, es que yo no estoy obteniendo absolutamente nada de aquí, es decir, algo más que monetario, es que no hay absolutamente nada. Entonces cuando llegué aquí y empecé a experimentar esa misma sensación en ese trabajo que les digo que tuve el año pasado, yo dije, necesito empezar a negociar diferente. Entonces, como les comentaba, siento que la vida en ese momento sí me estaba acorralando un poco a que yo tomara decisiones con las que afortunadamente me siento muy tranquila, pero que fueron muy incómodas de tomar. Fueron decisiones que
en las que había que trabajar en el desmontaje de estas estructuras mentales con respecto a lo que es el trabajo. Y en ese proceso me pasó algo. Y bueno, no es como que me haya pasado algo así que me cayó del cielo, no, porque yo soy una persona que también se mueve y hace que las cosas pasen. De hecho, eso es algo que este país me ha mostrado mucho también de mí misma, que no es como que yo me quede quieta ante cualquier novedad o eventualidad que requiera que yo me ponga en acción. No es como que yo me quede dormida en los laureles y espere que todo pase por obra y gracia del Espíritu Santo, no. Entiendo que uno tiene que trabajar con la energía que se tiene disponible para hacer que las cosas pasen. Y bueno, generé ciertos movimientos y me llegó una propuesta, ahí sí, de trabajo. Un trabajo en el que ni siquiera se me pedían papeles de aquí. Entonces yo podía firmar contratos simplemente con mi pasaporte o incluso con mis papeles de Colombia. Iba a ser de esa manera. Y esta misma persona, curiosamente, me ofreció no solamente ese trabajo, sino otro trabajo para el que tampoco necesitaba papeles. Y yo dije, mira, el universo, cómo me premia y cómo me manda cosas, ¿no? Y analizando lo que tenía sobre la mesa, porque además tenía otro proceso andando, me puse a pensar honestamente conmigo misma de qué era lo que quería yo, de qué estaba dispuesta a negociar, qué iba a negociar, salario, iba a negociar tiempo, iba a negociar salud mental, emocional, física y lo que sea, qué iba a negociar a cambio de, porque les voy a decir una cosa, o sea, lo que tenía sobre la mesa tampoco era una cosa que me apasionara y que yo dijera, pucha, esto iba a ser transaccional, esto iba a ser, tú me pagas tanto y yo te doy esto de mí. No solamente digamos, el trabajo profesional, sino lo que implicaba eso, ¿no? Estrés, tiempo, ¿Qué iba a implicar eso? Entonces yo tuve una conversación conmigo misma bastante honesta, en la que dije, ¿cuál de estas tres cosas me va a dar más tiempo para dedicarle a mi proyecto, a Sanando? ¿Y cuál me va a dar más paz? Haciendo ese análisis, volví mucho a mi niña interior. No sé si esto lo he dicho en algún episodio, pero yo no he sido una persona laboralmente ambiciosa. Antes me juzgaba mucho, antes me daba mucho palo por eso, porque yo decía, pero ¿cómo? O sea, si todo el mundo quiere ir a por más y yo de repente como que eso no me motiva. Pues sí, o sea, hice las paces con eso, a mí eso no me motiva, fin. Entonces pongámosle que yo tenía sobre la mesa A, B y C. Y yo dije, me quedo con C. Me quedo con C porque C me da tranquilidad, C me da libertad, C me da tiempo. Y realmente a eso es a lo que en este momento yo le voy a dar prioridad. Y no digo que sea una decisión radical de ya no volver quizás a un mundo corporativo, porque no lo sé. Pero en este momento es lo que quiero para mí y lo más importante es la tranquilidad que yo sentí cuando tomé esa decisión. Y el día que yo amanecí y entonces le escribí el correo a A y llamé a B para decir gracias, pero no muchas gracias. La paz y la tranquilidad que yo sentí con esa decisión, en ninguna de mis anteriores negociaciones laborales, digamos, yo la había sentido. O sea, esto era una cosa bastante nueva para mí y estaba bien con eso. Y ese día sentí una emoción y un orgullo de haber tomado una decisión no basada en las estructuras bajo las cuales yo había aprendido a hacer ciertas cosas, sino bajo lo que yo quería en ese momento, bajo lo que a mí me importaba en ese momento. Bueno, ¿qué me importa, no? Porque la decisión la tomé en todo caso hace un par de meses. Pero entonces, sí, tengo que decir que eso se lo agradezco mucho a este país, a estar aquí particularmente. Un lugar en el que para mí la vida no va a 1000, sino que va al ritmo que yo quiero que vaya. Me pasaba mucho también en Bogotá. A ver, Bogotá es una ciudad a la que yo le agradezco infinitamente muchas cosas porque, a ver, viví 14 años de mi vida, ¿sí? 14, 15. Bueno, entre 14 y 15 años yo viví en Bogotá.
mm, pero es una ciudad que va a 1000 y yo pues evidentemente iba a un ritmo muy diferente y este ritmo de capital sí que me abrumaba bastante y me superaba muchísimo en muchas cosas. Bogotá es una ciudad muy compleja mmm, en muchos aspectos, para mí, para mí. Hay quienes se la disfrutan y les parece lo máximo. Bien, bien, yo le agradezco infinitamente a Bogotá por todo lo que me dio durante tantos años y las personas que me conocen saben que Bogotá para mí ya había cumplido su ciclo hace mucho tiempo, lo que pasa es que yo lo alargué y lo alargué, bueno, también por el contexto en el que yo estaba, que no voy a hablar de eso, pero pues sí, y para mí llegar aquí fue poner el freno de mano, bajar las revoluciones y darme cuenta que esa vida que yo quizás siempre había querido cuando niña, sí podía ser y que el ritmo podía ser más lento, no el ritmo al que yo estaba acostumbrada, no el ritmo al que a mí me habían enseñado, a que hay que escalar y hay que ir por más y por más y por más. Y está perfecto los que quieren ir por más, está perfecto. Por eso este episodio, no sé cómo se va a llamar, pero es como para que pensemos a qué le estamos dando prioridad en nuestra vida y qué estamos negociando a cambio de ciertas, ¿cómo le llamaré esto? Incomodidades, quizás. Y hace rato que yo les dije que no era una persona ambiciosa a nivel laboral y que me daba mucho palo por eso, porque yo decía, es que eres una conformista. O sea, para mí eso era como que te estás conformando con X, Y, Z. Luego entendí que, que yo sí soy una persona ambiciosa, lo que pasa es que mis ambiciones están puestas en otro lugar y que no es conformarme, es vivir, en no poner toda mi energía en un futuro ideal mientras la vida se me está yendo, mientras la vida se me escapa. Hace poquito en Colombia murió un cantante, Jason Jiménez, y esos son otra vez esos momentos de que uno dice, pucha, es que la vida es 3 segundos. La vida es un soplo ¿y qué hice con mi vida? ¿Qué decisiones tomé? ¿Desde qué lugar las tomé? Esos son los cuestionamientos que a mí me llevan también un poco a encarrilar o a guiar un poco mejor desde la intuición las decisiones que tomo. El otro día vi un video de una pelada que decía, no, no era una pelada, era un actor de hecho, era un actor que decía, tú no sabes si la persona con la que estás la vas a volver a ver. O sea, como hagan de cuenta, estamos aquí, ustedes y yo, bueno, hagamos de cuenta que yo aquí estoy con alguien, ¿no? Yo no sé si a esa persona, cuando nos despidamos, la voy a volver a ver, porque cualquier cosa puede pasar. O a mí me puede pasar algo, o a esa persona le puede pasar algo. Entonces, vivamos los momentos y aprovechemos esos momentos como si fueran lo más preciado en ese momento, porque es que no hay más. El día de mañana nos vamos y ¿con qué nos fuimos? ¿Con qué lecciones nos fuimos? Y en medio de estas conversaciones conmigo también empecé a pensar mucho en la generación Z. Estos, no sé si estos son los mismos niños de cristal o la generación de cristal. Bueno, no sé. La cosa es que la generación Z, esta gente es como si no, para muchas empresas y muchos empresarios, esta generación es como, son una manada de irresponsables. Yo por el contrario lo veo como que es gente que no se ata a nada. O sea, es gente que no vuelca su identidad al trabajo. Son personas que no están muy dispuestas a negociar y a hacer sacrificios un poco sin sentido. Son personas que están más pendientes de la flexibilidad, de la salud mental, sí, o sea, le dan prioridad a otras cosas y no creen en la lealtad unilateral que existe entre el empleado y la empresa. O sea, eso no existe, cosa que a nuestros papás, evidentemente, esto de, pues, pucha, la empresa y nos ponemos la 10 y damos la milla extra y damos la... Claro, así, y yo siento que esto también me llevó a pensar que quizás los millennials sí tenemos una carga y sí tenemos un peso muy grande de haber crecido viendo ciertas cosas, de repente llegar a una edad y ver que no se cumplió nada de lo que se supone que ya tenía que haber pasado. O sea, a los 30 ya hijos, casa, carro, beca, es decir, ya todo el combo completo y de aquí hasta que nos muramos. Pero claro, vinieron muchos cambios, el contexto cambió completamente para nuestra generación y esto ha generado un agotamiento que yo siento que es un poco, eh, no puedo ser yo la única que siente esto. O sea, he visto reels de personas que están un poco cansadas y son millennials
Y es por eso, porque aprendimos ciertas cosas, pero es que el chip hay que irlo cambiando en la medida que el contexto también cambia. Y es algo que no se nos enseñó. Y es algo que uno tiene que aprender. Entonces yo, en lugar de ver a la generación Z como irresponsables, yo realmente sí les aplaudo. Yo les aplaudo que si no les dan vacaciones, digan, bueno, entonces renuncio, me voy de vacaciones, después me consigo otro trabajo. Listo, perfecto. Estás priorizando, estás viviendo, te estás nutriendo, te estás regalando momentos de vida. Y pues básicamente eso era lo que venía a contarles el día de hoy, esta pequeña reflexión sobre mi crisis. No fue una crisis. En realidad no fue una crisis laboral, fue de hecho un abrir de ojos, un pequeño despertar. ¿Se acuerdan que les hablé de Satori? Bueno, pues a ver, tuve grandes momentos Satori el año pasado. Cuéntenme ustedes a qué le dan prioridad en sus vidas. Prioridad es una palabra que me cuesta decir, por eso la digo lento. Prioridad. Porque yo les conté de lo mío, pero quisiera saber ustedes a qué le dan prioridad. A ver, y si para ustedes no puedo decir la palabra todo mal. Y si para ustedes lo más importante es el trabajo y escalar y ir a por más, listo, todo bien. O sea, lo que les funcione. Pero si no, evalúen y replanteen qué es lo más importante para ustedes y qué están dispuestos a negociar por X, Y, Z. Y no siendo más por el video del día de hoy, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo.